La Playa Podcast és música i històries de costa i busquem històries salades amb els protagonistes de la cultura surf a la costa catalana. Avui, amb un dels grans del longboard a Catalunya, Marc Pedroche. Benvingut a la playa. Hola, buen día. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo nace la relación espumosa y salada entre el mar y tú? Pues yo desde bien pequeñito, mi familia tenía una parcela en un camping en Castelldefels y estábamos muy cerquita de la playa y al final pasaba muchas horas en el mar. Íbamos los fines de semana, vacaciones y allí yo nunca he sido una persona de estar en la arena tostándome al sol, siempre he sido un culo inquieto, me ha gustado moverme, curiosear. Y justo donde estamos en la playa está el Club Marítimo de Castelldefels, que en su día tenía una escuela de vela que se llamaba 13 Nudos, y pues para estar ahí en la arena, cuando ya estaba harto del agua, siempre me acercaba allí a ver los barcos, los pescadores, y así empezó un poco mi contacto con el mar, y allí descubrí lo que era una tabla de surf, una tabla de windsurf que nunca había llegado, yo nunca había conocido qué era eso. ¿Qué hacías ahí? ¿Preguntabas? ¿Eras como un pequeño explorador inquieto? Sí, seguramente molestar es lo que más hacía, porque me llamaba la curiosidad, ¿no? Tanto los pescadores, eran barquitos. ¿Qué preguntabas? Pues... ¿Qué te inquietaba? Pues supongo, no recuerdo muy bien, de los pescadores me llamaba la atención porque en casa, en el camping siempre se había ido a pescar y era curioso, ¿no? Yo siempre veía esta parte desde la arena, nunca había podido estar en el agua y siempre preguntaba, ¿no? de si me podía ir con ellos, pero al final eran barcos pequeñitos, yo tenía 10, 11 años y nadie me quería llevar, lógicamente. Hasta que alguien del club, un socio, te regala una tabla. Sí, aparte de darles castigo a los pescadores, a la escuela de vela también me llamaba la atención, ¿no? Porque los barcos no tanto de pequeño, sobre todo las tablas de windsurf, algo que veías en los vídeos y aquí apenas había cultura y siempre quería probar. Y al final, pues como hicimos un poco de intercambio, yo les ayudaba a subir tablas, a bajar material y ellos me dejaban probar. Y un día un socio de allí que guardaba el material de windsurf allí me tenía una tabla de surf, un 6-7 hecho polvo, naranja del agua que le había entrado y me lo regaló y eso fue mi perdición. La perdición total, ¿no? Totalmente. ¿Podemos decir que hay un antes y un después en tu vida a partir de ese momento? Totalmente. Igual aquella edad me limitaba un poco más porque solo podía ir a la playa cuando estaba en el camping. Yo en aquella época vivía en Barcelona y no podía ir, entonces surfeaba muy poquito, sobre todo pues las 4 horitas que había en verano, y a la que llegaba el invierno yo no tenía ni neopreno, iba ya a la escuela, me dejaban uno, pero el material que tenían era, como en invierno no trabajaban, pues lo máximo que tenían era neopreno de pantalón largo y manga corta. Y ya cuando llegaba octubre, noviembre, aguantaba 20 minutitos en el agua, salía con los labios lilas del frío. ¿Qué practicabas? ¿Era surf lo que comenzaste a practicar? Prácticamente fue todo a la vez. Me daba igual, al final era pasar el rato en el mar, me daba igual un kayak, una tabla de windsurf, sí. Porque era mucho tiempo el que pasabas en la playa, ¿eh? Eran los 3 meses de verano que sí. ibas a veranear con tu familia, sí. Más los puentes, más los fines de semana. Al principio en Navidad no, porque no teníamos tanta infraestructura, a la que hacía frío ya no íbamos tanto, pero luego con los años mis abuelos cogieron un módulo de estos grandes que al final era como una casa. Íbamos todo el año al camping, a mí me encantaba, yo plegaba el viernes del colegio y me quería ir al camping y si me podía ir el último, el domingo, mejor de allí. Siempre te gustaron los deportes de equilibrio y adrenalina. ¿Has hecho motocross, escalada, windsurf, triales de bici y moto? Sí, también he hecho mucho patín de línea, como te digo, soy un culo inquieto. Tenías que descargar tu energía de algún modo, ¿no? Sí, siempre me ha gustado este tipo de deportes, ¿no? De buscar esa adrenalina y también un poco la desconexión de la ciudad, de la masificación de gente, y siempre me ha gustado también ir un poco por mi cuenta.
De pequeño quería ser veterinario, ¿no? Sí, sí, de pequeñito quería ser veterinario. Al principio no se me daban muy bien los estudios y al final también vi que mi vida era mucho más activa, igual que estar en un sitio encerrado 8 horas, y al final decidí estudiar por la rama de técnico de montaña, que es algo que conservo, sobre todo ahora que se nos acaban las olas, de cuando no hay olas necesito huir también, ¿no? Y la montaña es algo que me gusta mucho. ¿Por eso estudiaste técnico de montaña? Sí, sí, sí. ¿Qué hace un técnico de montaña? Pues en aquella época tampoco tenía muy claro, porque yo fui la primera remesa de cuando salió este curso, tampoco tenía en quién fijarme. Pero bueno, era algo nuevo y me llamó la atención. Entonces ahí cambió realmente mi época de los estudios. Pasé a que me costara ir a la escuela y allí iba encantado. Sacaba unas notas que ni en casa se lo creían y la verdad que fue un cambio. Y al final sí que era para trabajar más de guía, me daba igual andando que en bicicleta, de ruta de media montaña, pero también viviendo en Barcelona las posibilidades de trabajar en la montaña tampoco eran fáciles. Y al final acabé en una casa de colonias, que también me gustaba siempre trabajar con chavales y eso. Y había tocado varias temáticas, desde de casas de circo hasta aventura, pasé por muchas ramas. En lo que sí has ejercido mucho tiempo, llevas ya casi 13, 14 años, es trabajando como educador, ¿no? En un casal de jóvenes. Sí. Aquí, pues, por una compañera de trabajo de las casas de colonias, ella empezó a trabajar allí también como monitora de tiempo libre, y al poco de entrar ella hacía falta gente y me propuso a mí. Yo empecé como educador de calle, aunque tampoco hacía bien la función de educador de calle, sí que dinamizaba el espacio exterior del casal, y al final era un poco lo mismo que estaba haciendo en casas de colonias, pero con un perfil de joven un poquito más adulto. ¿Y qué perfil de jóvenes educas? Pues ahora estoy en 2 proyectos, en el que llevo desde que empecé, hace 13 años, que es de jóvenes de 12 a 17 años, y es un espacio relacional. Vienen a hacer talleres, a encontrarse con sus amigos y tienen juegos de mesa. Es un espacio relacional para ellos y para ellas. Y luego ahora hace igual 3 añitos que estoy en un proyecto que se llama, bueno, es a partir de 17 años, de 17 a 29, que es un poco es impulsor de proyectos. Es para estos jóvenes que tienen una iniciativa, tienen una inquietud, quieren llevar un proyecto a cabo y no saben cómo, no tienen los recursos. Pues nosotros les ayudamos a construir este proyecto, a hacer una difusión, a intentar buscar recursos hasta que podemos llevar a cabo este proyecto. ¿Esa es tu vocación? ¿Te llena? Sí, la verdad que sí, que llevo muchos años y al final yo empecé con muchísima energía y con muy pocos recursos, porque no tengo la carrera de educador, y con estos años he adquirido muchísimos recursos, también con formaciones a base de trabajar con compañeros y compañeras, y la verdad que sí, es un trabajo que he sacrificado porque cuando tienes un mal día no trabajas con cajas, trabajas con personas, y los chavales no tienen la culpa, ¿no?, de que tú tengas un mal día, y siempre se merecen esa sonrisa.